presencia del Señor caminaré, en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Así iniciamos nuestro cuarto capítulo o episodio de esta serie titulada La Ruta de la Sanación. En ella vamos haciendo un recorrido por todos los momentos en los que Jesús tuvo una sanación física de salud, literalmente. Pero esas sanaciones no se quedaban solamente en la parálisis, en la ceguera, en la parte de sordo y de personas que no escuchaban, en los sordos, en los mudos, no. Iba más allá. Era una sanación transformadora. Y sobre ese tipo de transformaciones, para llegar a esta ruta de la sanación, lo que vamos es encontrándonos con diferentes formas de acercarnos a Dios desde nuestra necesidad, y cómo la fe, que además lo dice en el Evangelio de San Marcos, que es el título, es la frase introductoria para todos estos episodios, es la fe la que determina el éxito o no de algo que pedimos, porque al final pareciera que Jesucristo nos dice que todo lo que pidamos con fe se nos va a conceder, pero la fe se educa. Por ejemplo, una persona que tiene fe jamás va a pedir la muerte por venganza de otra persona, porque es una fe educada en el amor. Por eso nunca habrá inconsistencia entre lo que pedimos con fe, cuando es una fe educada en el amor, y lo que se pide desde nuestra vanidad, arrogancia, venganza, etc. Por eso se dice que María, todo lo que María le pide a Jesús, Jesús se lo concede, porque María es una expresión muy clara de lo que es en esencia la voluntad de Dios. Tanto es así que María es la primera que deja una expresión clara de fe cuando en las bodas de Caná logra que Jesucristo haga un milagro antes de tiempo. Aun cuando todavía no era su tiempo para hacerlo, ella logra que Jesús haga ese milagro. ¿Y por qué lo logra? Porque María era una mujer que era de fe y confiaba en Jesús. El texto que vamos a meditar hoy, hemos meditado 3, hoy es el cuarto. Seguimos en el Evangelio de San Mateo. Todavía nos quedan, contando nos van a quedar todavía 5 episodios en el Evangelio de San Mateo antes de pasar al Evangelio de San Marcos. En algunos casos, no lo dudo, vamos a tener milagros repetidos, solamente que narrados de forma distinta, lo cual también le da un valor importante al testimonio. Pero en este de Mateo, el capítulo 9, versículo 18, como lo sugiere la imagen que estamos viendo ahorita en pantalla, en este particularmente hay 2 milagros en uno, lo cual le da una riqueza al testimonio extraordinario, porque vamos a ver 2 milagros de sanación física que Jesucristo desarrolla en 2 personas, pero uno es totalmente fortuito. Es el milagro de la que se conoce como la hemorroísa. Vamos a escuchar el texto y a partir de allí desarrollar la idea.
Dice el texto del Evangelio de San Mateo. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Dice el texto que mientras Jesús iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensó: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Me detengo ahí para ir poco a poco entendiendo cada uno de los ejemplos que estamos desarrollando. Primero estamos hablando de que Jesús sale a una misión. Y esto es muy revelador, porque si Jesucristo hubiese salido a una misión y solamente estuviese enfocado en esa misión y no mira su camino, no se detiene en el caminar, que es una de las grandes lecciones que a veces nos piden a los seres humanos tener. No tengamos tanto tiempo la mirada puesta en el futuro, en el mañana. Yo por lo menos aquí ahorita, hoy viernes 11 de junio, ya estoy pensando y planificando muchas cosas que quiero hacer mañana. Pero no estoy viviendo quizás mi presente, mi hoy, mi noche, en este momento, que además estoy compartiendo la ruta de la sanación. Entonces quiere decir esto, que es importante porque Dios no solamente es el Dios de la necesidad y la misión, sino que también está en el caminar, en los imprevistos. Dios no se le escapa ninguna necesidad. Es la fe de esta mujer, que además con una sencillez casi que similar a aquella mujer sirofenicia que le dice a Jesús: hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer no pide detener a Jesús, no pide hablar con él, no le exige que la mire. En su humildad, en su dolor, en su necesidad, simplemente se conforma con tocar el fleco de su manto. Pero además fíjense cómo de Dios, esta parte creo que es para mí la más importante de esta historia. Cómo de Dios pueden salir milagros más por la fe que por su propia conciencia y voluntad. Vamos a explicarlo en estos términos, a ver si nos podemos entender. A Dios no se le escapa nada, ¿ok? Pero supongamos que yo tengo mucha sed y lo que necesito para calmar mi sed es tomar agua fresca. Cuando yo voy al pozo, yo no sé si el pozo, cosa que sabemos que no, pero yo no estoy pendiente si el pozo está consciente de que yo estoy allí o no estoy allí, si le voy a pedir permiso al pozo para que me refresque la sed. Yo sencillamente, al llenar un vaso y al tomar agua, yo sé, porque lo sé, porque mi naturaleza y mi instinto me lo enseñan así, yo lo sé, que al tomar agua mi sed va a ser saciada. Lo mismo ocurre con Dios, y es la gran enseñanza. Dios no protocoliza, y esto lo he dicho en otros momentos, no hace un protocolo para obtener sus milagros, para obtener la sanación. Basta que tengamos la certeza de que Él nos puede curar, y nos va a curar. Hoy, por ejemplo, con esta mujer podemos colocar los casos de mujeres que tengan miomas en sus úteros, que tengan quistes, ovarios poliquísticos, que tengan ciclos menstruales muy irregulares o de sangrado muy abundante. Y cómo con la conciencia y la fe de esta mujer, que también la vimos en el centurión romano cuando le dijo a Jesús: yo no soy digno de que tú vayas a mi casa, con que tú lo digas yo sé que se va a cumplir. Ese es el nivel de fe que se necesita para que Dios pueda obrar en su poder, aunque estemos a espaldas de Dios, aunque Dios esté caminando delante de nosotros, como lo refleja la imagen.
el milagro lo podemos obtener. Y esa es la esencia de la sanación de la mujer hemorroísa. Su humildad y su fe la curó, pero además porque la supo colocar con una fe sana, educada y enmarcada en el amor en quien tenía que colocarlo. Vuelvo a mi ejemplo de la sed y el agua. Si yo no tengo claro lo que es agua dulce y agua salada, yo puedo tener una sed espantosa, terrible, el paladar seco, no puedo ni hablar. Y resulta ser que frente a mí hay una playa con abundante agua. Y cuando yo tome el agua con un vaso y me tome esa agua, pues creo que la sed se me va a agravar porque es agua salada. Eso es lo que pasa cuando depositamos nuestra fe en donde no está Dios. Al final nos sentimos que nuestra sed no fue saciada o nuestra necesidad no fue escuchada porque la depositamos en otras creencias, cualquiera, no me quiero detener en ninguna, que no sea la fe en Jesucristo, que hoy sabemos y desde que Pablo y San Pablo y San Bernabé, Pablo y Bernabé, desde que estuvieron en Antioquía, a partir de allí, nuestra fe se llama cristiana, porque pertenecemos a Jesucristo. Continúo con la segunda parte. Luego de que Jesús sana a esta mujer, imprevisto, esto es un imprevisto, esto era un cisne negro, se dice en la administración, en el caminar de Jesús, no lo tenía planificado, pero la mujer no se fue con las manos vacías, porque además queda sana. Jesús llega a la casa del jefe, vio a unos flautistas y el alboroto de la gente. Cuando Cristo ve esto, manda a toda la gente a irse. Le dicen, váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo no descarto que este texto del Evangelio de San Mateo sea coincidente o coincida con la sanación de la hija de Jairo, que lo vamos a ver seguramente en otro momento, porque además hay muchos rasgos coincidentes que coinciden. Por ejemplo, que era un jefe, seguramente era un jefe saduceo, fariseo o alguien que tuviera algún cargo. Pero aquí vuelvo otra vez al punto inicial. La mujer hemorroísa aparece de manera accidental en la historia. No estaba planificado. Es como que yo esté grabando una película, tengo todos los actores allí, estoy en plena filmación y se atraviesa alguien que no estaba ni siquiera con el papel, pero quedó enmarcada. Este gesto de esta mujer hemorroísa, lo último que yo estoy seguro que ella pensaba es que ella iba a quedar inmortalizada para la posteridad, para la eternidad, nada más y nada menos que en la palabra de Dios. Ese gesto le valió a ella la salvación. Pero Cristo además retoma su misión y llega a la casa de este jefe cuya hija ya estaba sentenciada muerta. Ya estaban tocando hasta las flautas y los ritos fúnebres. Y Cristo hace el anuncio de que la niña no está muerta, sino que duerme. Él manda a salir a todo el mundo. Dice que la gente se burla, pero los papás de la niña no. Y es evidente de que no, porque quienes sacaron a esa gente de allí tienen que haber sido ellos, que eran los dueños de la casa. Permiten a Cristo obrar en su hija. Y esto es una enseñanza para nosotros los padres. Nosotros los padres tenemos que permitir a Dios obrar en la vida de nuestros hijos, aunque transiten como muertos, aunque anden transitando por valles oscuros. Hay que dejar a Dios
obrar en nuestros hijos libremente. ¿Y qué es lo primero que saca Dios del cuarto? A los burlones, a los incrédulos, a los que no tienen fe. Y eso también es una enseñanza para obtener de Dios la fe y la sanación. Tenemos que sacar de nuestras vidas las personas que nos inyectan desesperanza, las personas que nos dicen que Dios no existe, las personas que apuestan a nuestro mal, las personas que todo lo hacen científico y racional. Tenemos que sacar a los que matan nuestra fe. Cristo no le regaló a estas personas el milagro inicial, pero después todos fueron testigos del hecho, porque todos vieron a la niña levantarse, comer, jugar, reír, hablar. Me imagino la cara de aquellos incrédulos, o algunos tratando de explicar, como cuando Jesucristo sanó al ciego de nacimiento, que lo mandó a lavarse los ojos, que le colocó barro, y que después había un grupo de incrédulos que para negar el milagro de Cristo decían, lo que debe ser es que este hombre no era ciego de nacimiento. Mandaron a llamar a sus padres y le preguntaron, ¿este es el hijo suyo? Sí. ¿Y este muchacho era ciego de nacimiento? Sí. ¿Y por qué está viendo? No lo sé. No lo sé porque yo no estaba en el hecho. Pero aquí nosotros sí sabemos la respuesta, porque nos la dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26. Cristo es el Señor de la salud y de la vida. Y donde pareciera que triunfa la enfermedad y la muerte, Cristo sale al paso para sanarnos. Por eso, todas nuestras lecturas de inicio, la lectura introductoria de esta serie, La Ruta de la Sanación, es Marcos 11, 22 al 24, porque Cristo lo dice allí con mucha claridad. Todo lo que pidan, sin que duden en su corazón, lo van a obtener. Yo cuando reflexiono este texto y lo vuelvo a leer insisto en el hecho. Qué pobre y vacía es mi fe. Que yo no tenga la capacidad de llevarle a Cristo y por ende llevar el poder de sanación a Cristo a personas que tengan ahorita enfermedad, habla de lo pobre que es mi fe. Y empiezo entonces a reflexionar. No, si estás en esa cama es porque Dios quiere que estés allí. Si no te has curado es porque Dios quiere que sufras. No, Señor, cuidado. Sí, hay enfermedades que son expiatorias, hay enfermedades que pueden tener propósitos salvíficos. Pero Cristo también nos dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, y sin mí no pueden hacer nada. Y os aseguro que en mi nombre harán cosas mayores que las que yo hice. Eso no es poca cosa. A quienes me puedan escuchar en vivo o diferido, cabe la pregunta, ¿cuántos milagros hemos logrado hacer nosotros en el nombre de Jesucristo? No por nuestro poder ni por nuestra fama, como el que hizo Pedro y Juan en la puerta hermosa del templo, aquel paralítico, cuando le dijeron, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Pues que esta ruta de la sanación, este capítulo 4, asista principalmente a las mujeres que, como la hemorroísa, presenten derrames, sangrados, presenten situaciones principalmente en sus cuellos uterinos, en sus ovarios, para que con tocar el fleco de Jesús, con una fe íntegra, queden sanas, en el nombre de Jesucristo. Pero también para que aquellas personas que están postradas y casi muertas en una cama, que ya le estén buscando funeral, si la voluntad de Dios así lo permite, y nuestra fe puede ser tan grande como la de el papá de esta joven o los papás de esta joven, pues que Cristo pueda tocarlos y levantarlos. La pregunta sería, ¿para qué quieres revivir? ¿Para seguir viviendo como la vida que llevabas? ¿O porque quieres ahora transformarte
y transformar tu vida en alabanza y en testimonio a Dios. Que esa sea nuestra reflexión final. Y para terminar, vamos a hacerlo con nuestro Salmo 138, entre paréntesis 137, que es un salmo de agradecimiento, que es también con el que vamos cerrando siempre la ruta de la sanación. Y el salmo dice así: Te doy las gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles, y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. El día en que clamé me respondiste, y aumentaste la fuerza de mi alma. Te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca. Celebrarán los caminos del Señor. Es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor ve a los humildes, y de lejos distingue al orgulloso. Si en medio de las angustias caminare, tú me harías vivir. Con tu mano pasas al enemigo, y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Bendecida noche, que Jesucristo salga al encuentro de nuestras vidas y que obtengamos de Él la salud, porque Cristo, así como le preguntó una vez Tomás a Jesús: Señor, ¿a dónde vamos a ir si ni siquiera tenemos claridad? O sea, ¿cómo te vamos a seguir si ni siquiera tenemos claridad de cuál es el camino que debemos seguir? Y Cristo respondió: Tomás, yo soy el camino. Pues el que busque sanación, que entienda que la ruta de la sanación es Cristo. Gracias, María Eugenia, por acompañarnos en esta ruta de la sanación. Dios te bendiga a ti y a tu familia, y que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.